Bienvenidos esta semana con varias entrevistas. La ocasión lo merece, ya que estamos en un proceso, en un ciclo electoral. El domingo fueron las elecciones parlamentarias, primera vuelta presidencial, y queremos entender en qué estamos, ante qué estamos. Y para eso nadie mejor que Guillermo Holzman, analista político, director de Analítica Consultores, académico de la Universidad de Valparaíso, pero es de aquellos analistas a la antigua, old school, con sus métodos de análisis más que la opinología, para poder leer realmente los resultados de este domingo y poder hacer algún tipo de proyección para la segunda vuelta. Todo eso en un Chile distinto. Vamos a estar conversando. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicola? Un agrado saludarte y bueno, y feliz de poder compartir contigo. Antes, las tres recuerdos de este programa, que no son recuerdos, sino que son los pilares de este programa. Uno, el mail, nicolperiodistachile@gmail.com. Allí nos comunicamos y tengo, gracias a ese mail, la opinión de nuestros auditores y también el contacto con auspiciadores. Sigan escribiéndonos. Respondemos lo que podemos dentro de nuestras limitadas capacidades, pero lo hacemos. Oxibiota, este producto que es sensacional, es un producto que elimina los malos olores de raíz, porque lo que tiene es tecnología, vienen en estos sobrecitos, varios sobres, y lo que hace Oxibiota es matar las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no se va a producir porque sí o porque viene una ráfaga de viento. Se produce porque en ese lugar hay una materia orgánica que se está descomponiendo, aunque usted no la vea. Y lo que hace Oxibiota es matar esas bacterias que producen la descomposición. En baños, cocinas, restaurantes la usan. También en jardines con pulverizador. Sobre todo esas casas o esos hogares a veces de segunda vivienda que no están conectados a las alcantarillas. Oxibiota, www.oxibiota.cl. Ecológico, seguro, pero lo más importante es la eficiencia. Mata esas bacterias. También les recuerdo, ahora que estamos con ropa más liviana, que se empieza a notar el cuerpo. ¿Y qué pasa? Que también se nota esos lugares que no nos gustan. Y lugares me refiero a grasa localizada, piel de naranja, celulitis, flacidez y todas esas zonas del cuerpo que quedan rezagadas, muy mañosas, porque no desaparecen ni con dieta, ni con ejercicio, ni con la dieta de la sopa, del brócoli, el repollo, ni aunque usted le reza a todos sus santos. Lo que necesita es tecnología y Método EVE lo que hace con sus máquinas traídas de Corea del Sur es eliminar o ayudar a remodelar su figura en esas zonas específicas que no le gustan. Método EVE trae las últimas máquinas que hay en el mercado internacional. Ya tiene 3 sedes en Los Ángeles, en el sur, en Concón y en Vitacura. Aproveche y acérquese a Método EVE para conocer qué plan le pueden hacer para eliminar esas zonas tan feas que nos van quedando y que no queremos mostrarla, queremos vernos bien. Contacto arroba métodoeve.cl. Guillermo, nos vamos de lleno a la entrevista. Cuando nuestros auditores escuchen esta entrevista ya van a haber escuchado varios análisis, pero aquí vamos a ir al fondo. Bueno, pero ¿ante qué estamos? ¿Qué es lo que no estamos viendo de esta elección del día domingo recién pasado? A ver, Nicola, a ver, lo voy a tratar de explicar la forma más simple posible para poder darle argumentos y puntos de vista que permitan un pensamiento crítico de todos los auditores, en esos términos. Primero, señalar que esta elección demuestra de que hay un cambio en la plataforma sociopolítica de nuestros electores. Y eso significa de que para muchos de ellos los ejes izquierda, derecha y centro no son, no son referentes, no los identifican, no los representan, no le permiten explicar qué es lo que sucede a nivel global. O sea, cuando ellos ven que los problemas de salud, educación, de seguridad, económicos, de corrupción, de inmigración, afecta igual a los gobiernos de derecha e izquierda y ninguno de ellos lo soluciona. Aquí en el mundo, me refiero en la región, claramente hay una disrupción o un distanciamiento de lo que es la realidad respecto a cómo el electorado mira la realidad.
Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros, acá en Chile, para poder enfocarnos en nuestro país, juramos que la derecha y la izquierda existen, ¿ya? Que son reales. ¿Ah? Pero yo te diría que eso es un imaginario. El centro político es un imaginario, o sea, porque si yo tomo los resultados de esta elección de este domingo, yo pues, debería decir necesariamente que Parisi representa el centro político del país. ¿Ah? Y eso no es cierto. Y no es cierto, claro. Entonces, es un centro imaginario. Entonces, o sea, ¿qué es lo que se ha perdido? Se ha perdido la linealidad, en términos de que todo tiene una lógica de izquierda a derecha y sucede que la lógica no está funcionando. Esto en matemáticas se llama enterar a una ecuación compleja, donde hay otros factores, pero tú crees que la línea sigue existiendo, que yo puedo colocar a todos en la línea de izquierda o derecha y ubicarlos de una u otra manera. De hecho, digamos, varias encuestas hacen lo mismo. ¿Usted a qué lado de la derecha o la izquierda se ubica? ¿Ya? Y claro, y nosotros no hace sentido, pero los resultados de la elección hoy día nos dicen de que para mucha gente eso no le hace ningún sentido y vota de otra manera. Pero déjame ir de a poco porque es muy difícil entender los ciclos políticos de ahora. O sea, uno puede hacer un análisis, pero de verdad es difícil cuando uno quiere ir al fondo. Dice, izquierda-derecha no existe, pero pasan a segunda vuelta dos candidatos nítidamente de izquierda y de derecha. Entonces, ¿cómo se No, explica eso? no, no, yo diría, pasa una Perdona, candidata que perdona, Guillermo. Claro, tú dices no, y a lo mejor alguien me va a decir, perdón, pero la candidatura de Kast se basó en orden y seguridad y crecimiento económico. Y Jara intentó hacer más o menos lo mismo, pero su postura, su identidad política tiene que ver con izquierda y derecha, más allá del discurso con el cual pasaron a segunda vuelta. a No, ver, tú dices que no. Vamos, no, a ver, es que la categoría de análisis cambian, no son de izquierda y derecha. ya. Eh, ya, eh, Janet Jara representa el antineoliberalismo. Ella representa el globalismo, esta idea de que el mundo debe funcionar de una manera en la cual todos somos amigos y todo se soluciona con abrazos. Lo estoy simplificando, por favor, pero un poco para poder Sí, entender sí. Bueno, la imagen. López Obrador, más abrazos, menos balazos, una cosa así, para que la gente me Exactamente, entienda. Sí. exactamente, digamos, mientras que José Antonio Caz, él dice, no, necesitamos más capitalismo, pero menos globalismo. Él es no globalista, esta cosa que todo se soluciona con abrazos, no, acá hay que colocar orden, ley y orden, o sea, puede ser un tema portaliano, si quieres verlo en la historia, de Hobbes, en el Leviatán, que si yo, anda por esos lados. Si la política no ha cambiado entre liberalismo y no liberalismo, créeme, o sea, como se mantiene desde la filosofía antigua hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo defiendo la libertad, pero esa libertad va contra el globalismo. Si uno quiere subir un poco más en términos de lo que pasa a nivel global, Kass está contra el progresismo de izquierda, mientras que Janet Jara, digamos, defiende el progresismo que se llama de izquierda. ¿Ya? Entonces son categorías distintas, no son izquierda-derecha. Tú puedes, o sea, hay gente que votó por Boris en su minuto siendo progresistas de izquierda y que eran totalmente liberales. Y hoy día la cantidad de gente que votó por París y votó por Kass, probablemente ellos venían del progresismo de izquierda y se desencantaron y votaron para acá. Pero te lo voy a poner en otros términos. Se podría decir que son izquierda o derecha, pero definiendo la izquierda y la derecha en el siglo XXI, no en la Guerra Fría. Exactamente. O sea, Ese es el punto. Es decir, entender que cuando se habla de izquierda y derecha hoy, no estamos hablando de las tradicionales izquierda y derecha, pero sí son, con las nuevas definiciones, izquierda y derecha, o claro, no, o no, todavía no. sí, Ya. no, ya lo Eso son, es. ya, o sea, porque finalmente la izquierda, cualquiera sea la dominación en cualquier minuto de la historia, va a querer siempre más Estado. El tema es que hoy día ese más Estado, ellos quieren un Estado mundial. Claro. Qué sé yo, que un Estado mundial que estaba representado por las Naciones Unidas, ¿ah? Estaba representado por el punto de que queremos la paz, pero es los años donde más guerra han habido y más muertos han habido a nivel global, digamos, casi duplicando todos los muertos que hubo en la Guerra Fría, entre el 45 y el 90. Entonces, yo diría, ese momento acá se cambia el rol de Naciones Unidas, que estaba asociado a la seguridad internacional, a la búsqueda de la paz y la seguridad, y de repente, allá por los años 80, se le colocó desarrollo.
Y desde ahí en adelante la Naciones Unidas se preocupó más del desarrollo que la seguridad y la paz. ¿Ya? Entonces yo diría, ahí está ese mundo. Y por el otro lado, esa derecha liberal que gusta la democracia, pero antes de la democracia le gusta el mercado. Entonces prefiero el mercado, digamos, la soberanía de las naciones, la idea de incrementar el comercio mundial, y detrás de eso está la inversión, está todo eso. Y a esa gran parte de esa derecha le encanta la idea de una globalización, pero sin globalismo. ¿No? O sea, decir, digamos, generemos trabajo, generemos inversión, pero no me vengan a decir qué cosa hacer y cómo hacerlo. Vamos a ir por partes, Guillermo, porque efectivamente estamos en un cambio de paradigma que en el mundo se ha ido viniendo y que lo estamos constatando en esta elección Parisi. ¿Por qué las encuestas no reflejaban el voto de Parisi? Yo diría, más allá de que eso da cuenta de una falencia metodológica, pero la verdad es que esa falencia metodológica es bastante relativa porque es un lugar donde ellos buscan en la linealidad de cómo se distribuye el voto. No van asociados a un estudio cualitativo más profundo de la realidad e interpretación de la realidad, o sea, a lo que es la interpretación de la realidad en conformidad a los factores y variables que hoy día están en esta realidad. Entonces, tenemos por un lado, digamos, vamos a ver, cuando nosotros decimos que el eje izquierda-derecha es un imaginario, estamos también diciendo junto con eso de que una parte importante de la población se desideologizó. O sea, vale decir, no le cree ni a los que dicen ser de izquierda o de derecha. No les tiene fe, digamos, y de igual manera a ambos. Por lo tanto, la izquierda y derecha tradicionales que han reducido a su mínima expresión. Después podemos ver sobre eso para ver qué pasó en Chile. Pero el electorado hoy día, junto con desideologizarse, se reideologiza con otras cosas. O sea, digamos, se imagina un modelo de sociedad diferente. Y el modelo de sociedad acá tiene que ver, uno, con la calidad de vida. Segundo, con la dignidad de las personas. Y tercero, con la transparencia. Y esas son las categorías con las cuales ellos interpretan a las propuestas de los candidatos. ¿Ya? Guillermo, en esa línea te voy a plantear lo siguiente, tú me dices si estás de acuerdo o no, porque lo clásico acá en Chile, posterior al resultado del domingo, revisé largamente a los analistas y todo, es hablar del populismo de París, ¿sí? Y del voto escondido de París y en las encuestas. Son dos cosas distintas. ¿Era o no era el voto de París y el voto escondido que se hablaba, que en realidad lo levantó Chile Vamos para tratar de parecer más competitivo? Pero ¿era o no un voto escondido? Simplemente las encuestas por su metodología y por su alcance no agarran a ese voto, es decir, estos como 5 millones de personas que se sumaron a la elección. Parisi obtuvo 2.500.000 votos, por ahí que es bastante. ¿Era el voto escondido el de Parisi o nunca fue un voto escondido, simplemente que no les da las encuestas para poder medirlo? No, a mi modo de ver, no es un voto escondido o oculto. La esencia política, el voto escondido o oculto, es aquel voto que yo ya tengo definido, ¿ya? Pero no se lo comunico a nadie. En este caso, yo creo que ese voto jamás estuvo definido y ni mismo París imaginó que iba a sacar el 20% de la votación que sacó. Desde mi análisis, Parisi tiene un voto duro, él de 8 o 10%, más, no más que eso. O sea, el otro 10% que obtiene es de los anti-establishment, los desencantados, los que no les gusta ningún candidato de la derecha, ni Jara, y él canaliza un desencanto, y obtiene esa votación. Ahora, ¿por qué la canaliza? Porque cumple con los temas. O sea, él quiere calidad de vida. Te va a devolver el IVA si acaso quiere calidad de vida, digo, y te va a devolver el IVA si tú compras remedio o si compras alimento. Digamos, y se va a proteger de que tú tengas si tienes más hijos, va a tener una ayuda especial del Estado, en fin. Una serie de cosas concretas, muy concretas. ¿Ya? Y si eres esposa de minero, que bueno, el minero va a trabajar, qué sé yo, y va a tener más plata. Y nadie lo llama machista, salvo por un momento, pero en el fondo, ¿ya? Y no me vengan, digamos, yo no soy ni facho ni comunacho. ¿Ya? Entonces, ese discurso que es simple, concreto, directo, finalmente a un porcentaje de la población, dije, los otros no me gustan, este habla claro, punto. Voy a ir al fondo de eso. Hoy día en otro programa que grabo con Villegas planteé lo siguiente y quiero ver
¿Qué opinas tú o cuál es Yo- tu análisis en torno a esto? Es más simple hacer un análisis y decir que Parisi hace ofertones y en esa línea es que parece un candidato populista. Pero voy a ir al fondo a ver qué opina. Parisi, independiente de que parezcan ofertones, si uno hace el pool de sus ofertones, le está hablando una clase media, ya sea baja, clase media media o clase media alta, que es precisamente un grupo gigante en Chile que se quedó estancado y que no ve movilidad social. Es decir, es precisamente el grupo que en Chile en algún minuto le pusieron la pata encima con las reformas que se llevaron adelante y con el camino que tomó Chile, le pusieron la pata encima y hoy en día tiene una carga tributaria gigante, hoy en día tiene una carga escolar o universitaria de esos hijos y ven que esos hijos no tienen mucho más futuro y por el otro lado tienen la carga de la tercera edad en el cual también tienen que cargar con ello. Es decir, le habla a un pool de votos de clase media en la cual la promesa de la movilidad social ya dejó de cumplirse en Chile. Y en esa línea no es tan populista, sino que es sintonizar con una realidad que en Chile las reformas no la han afrontado. Al contrario, la han empeorado. Exacto, yo ahí estoy de acuerdo con eso, Ok, al punto tal que eso moviliza un voto pragmático. O sea, París sí ofrece cosas concretas, ¿ya? Digamos, y no se enreda que si voy a bajar 3.000 millones el gasto, lo voy a subir 6.000 millones, voy a hacer no sé qué ahorro. ¿Ah? Todo el mundo entiende eso, pero ninguna de esas cosas llega al bolsillo de la persona. Y lo que París hace es colocarle el imaginario de que si usted me elige va a tener bolsillo, va a tener plata en el bolsillo. Y el hecho de tener plata en el bolsillo, para eso es muy importante porque va justamente a una clase media que no es sujeto de beneficios estatales. exacto, Entonces, ellos ven de que otros que tienen 3 departamentos por subsidio, que lo arriendan, que prácticamente son agentes inmobiliarios, los que hacen las tomas y nadie los saca y tienen y construyen una casa, digamos, con narcotraficantes al lado espectaculares, ¿ya? Y como todo el mundo se aprovecha del Estado, yo no puedo porque cuando si yo voy, no cumplo con ningún requisito. ¿Ya? Y además se ríen de mí. ¿Ya? ¿Cómo estás pidiendo eso si tú tienes de todo? ¿Ya? Y sucede que lo que tengo ha sido herencia, ha sido fruto del trabajo, ha sido muchas cosas, pero, pero nada. Y la gente, yo diría incluso, digamos, tú vas conversando con mucha gente, queremos trabajar y que se nos pague como corresponde, pero no podemos competir con los que no trabajan y les pagan todo. no se puede competir con los que no trabajan y le pagan todo y no se puede competir con una élite que ya sea porque se han ido reforzando como una élite política que siempre está asegurada o una élite empresarial. Y en ese sentido, Parisi, que habla de la meritocracia, que él además encarna eso, porque Parisi viene de un colegio público, no viene de colegio privado, finalmente llega a ser un economista, vicedecano de la Universidad de Chile en algún minuto, o sea, en el fondo una especie de empresario, bla, 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 y tiene un voto de 31 años a 45 que calza perfecto en ese grupo etario en el cual tienen la mayor carga económica sobre sus hombros. Entonces, te lo quiero plantear así. No es tan distinto o sí es distinto a cuando Sebastián Piñera ganó la segunda vez que salió presidente, en su segundo ciclo político, le habló a la clase media y se llamaba Así la es, clase media, no hablaba de crecimiento como la primera vez, sino que hablaba de clase media protegida. así Y le es. habló a un pool gigante y sacó la más alta votación que había tenido hasta el minuto un candidato de derecha. Lo que pasa es que ese gobierno se trancó. Le hicieron Exacto. una revuelta y se acabó ese gobierno y quizás la estrategia es criticable porque la política de los acuerdos, que el consenso, bueno, se demoró y no hizo nada. Pero del punto de vista de la campaña, le habló a esa clase media. Mi pregunta es si es similar a lo de Parisi. Sí, es similar. Definitivamente. Es ahí donde están los votos. Y son personas que a lo mejor tienen una historia de izquierda, de derecha, de donde tú quieras, bueno, incluso anarquista eventualmente, pero que ahora, siendo clase media, ven el mundo de otra manera. Y su voto es pragmático, votan porque quieren resultados. Exacto. La clase media quiere resultados. Si es la misma cosa por la cual gana Trump en Estados Unidos. Le prometió plata en los bolsillos y ahora tiene problemas Trump de dónde saco la plata para colocárselo en los bolsillos a los trabajadores. ¿Ya? Entonces, y está estirando el ciclo en realidad en Estados Unidos un poco, y se supone que antes de noviembre va a tener respuesta para eso, de noviembre próximo me refiero.
Entonces, entonces yo diría, acá ya no es la misma línea izquierda-derecha donde uno transita. Hay entre medio un ambiente más complejo en términos de dónde uno se ubica. Y Parisi, yo diría para mí, Parisi no es populista. Es más populista, yo diría, Kast con su gobierno de emergencia. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, digamos, el concepto de gobierno de emergencia es más populista que lo que ofrece París. Pero ¿acaso no es populismo plantear algunas medidas que hacen pensar a su electorado? En el caso de Parisi, que va a tener plata en el bolsillo y que de verdad, si uno tira las líneas, es bastante difícil que lo pueda realizar en caso de llegar a la moneda. Es decir, no entiendo que el populismo tiene que ver más bien con lo realizable de las promesas. No, con lo que le crean. El populismo se sustenta en que le crean, simplemente eso. Y luego llega ahí, el resto no me deja hacer lo que yo quiero. Ok. El resto no, como no apoya estas medidas que son para ustedes. Yo no soy el culpable, es el resto que no me deja. ¿No? El populista, por definición, usa su discurso para llegar al poder, básicamente. No se coloca a pensar si efectivamente eso se puede o no realizar, porque todo lo realizable depende de otro, no de él. Y por qué en Chile se da, Guillermo, tú me dirás si es una corriente internacional, que las promesas que realiza París lo tildan de populista? Acá también en algunas promesas, ¿ah? Por ejemplo, la reducción de 6.000 millones de dólares, que a mí no me parece mucho en todo caso, considerando el porcentaje de presupuesto que tiene la nación. Es decir, es realizable, pero no se considera populista que una candidata de izquierda como Janet Jara dice que va a bajar el valor del transporte en 50%. ¿Por qué en general las corrientes se van así? Esto es populista, pero esta wishful thinking de la candidata de izquierda, no, eso no es populista, eso son buenos deseos, digamos. O capaz que lo haga, no Claro, sé. claro, o colocar un salario mínimo de De 750.000 750. pesos. Mm. Claro, mucho con eso. Entonces, ¿quién lo va a pagar? O sea, va a decir el impacto negativo en el trabajo, te lo encargo. O sea, Ya, pero ¿por qué se da eso? ¿Se da simplemente por un sesgo de la prensa o por una corriente internacional que en general las políticas de izquierda cuando son planteadas así no son consideradas populistas? ¿Cómo se explica no. eso? La izquierda en general en las últimas décadas, desde que Naciones Unidas incorporó el desarrollo como eje central y dejó de lado la paz y la seguridad, todo lo que sea asociado al desarrollo, eso tiene que ser bien visto. No puede ser criticable y tiene que ser aceptado y ojalá apoyado por todos. ¿Cómo no vas a apoyar si yo digo que si yo le doy un bono adicional a toda mujer que si yo que tenga 4 hijos, 5 hijos, o que no tenga hijos, decía no tener hijos, pero hacer un aporte innovador? Perdón. Entonces, yo puedo ofrecer tantas cosas, ¿eh? A todo lo que dice un pelo corto, yo le voy a dar un bono, qué sé yo, no sé, pues de 100.000 pesos. ¿Ya? Qué sé yo, pues tiene que pasar por una cámara biométrica y si está el pelo corto, le doy 100.000 pesos. Entre medio estoy sacando todos sus datos personales, pero que probablemente a la gente no le va a importar. ¿Ah? Pero se va a sentir feliz porque va a recibir 100.000 pesos. Pero además, en esa visión populista, si tú te das cuenta, todos los ofertones que se hacen, sean reconocidos no como populistas, van en la orden de reaccionar a los problemas que hay y no colocar, digamos, la hoja de ruta para adelante. Entonces, porque la hoja de ruta es, hay que aumentar la inversión. El hay que tú sabes que es la expresión más recurrida. O sea, el hay que es cuando yo Obvio. no hago nada, alguien tiene que hacerlo, pero no sé quién. Entonces yo creo que ahí hay una digamos, un gran problema, o sea, un gran problema entre todas las propuestas presidenciales. ¿Necesita Kast salir a buscar los votos de Parisi o no necesita que Parisi abiertamente le entregue su apoyo? ¿No? ¿Cómo es el reequilibrio de los votos? A ver, yo creo que, digamos, si estuviésemos la posibilidad de que Castro nos escuche, yo le diría, Nos ¿sabe qué? escuchan, bueno, nos escuchan 80.000 personas. Me ¿Ya en imagino que algún serio? republicano por Ya, ahí nos escucha. ya. Yo creo que en este minuto yo diría, ¿sabe qué? Sentémonos y veamos cuál va a ser la estrategia de Jara, cuál va a ser la estrategia de Parisi, y cuál va a ser la estrategia de Kaiser. Probablemente empezaría por Kaiser, que es más fácil, porque está más cercano a Kast. Ya, por lo tanto, es más fácil tener, yo diría, un escenario, Bueno, una ya le cancha. dieron, Kaiser ya le dio el apoyo, además, y Matei también. Claro, pero todavía falta, que falta la negociación, o sea, ningún apoyo en política es gratis, Mm. ninguno. Entonces, que ahí se puede tener más compromiso con K porque finalmente llevaba lista parlamentaria conjunta, por lo tanto hay más compromiso, mucho más convergencia de sus ejes programáticos.
Ahora viene el tema de Matei. Y acá, déjeme decir una cosa. A ver, que no pase desapercibido que Chile Vamos, tanto en lo que significa Matei llegando en quinto lugar, como el desempeño en diputados, senadores, Renovación Nacional perdió, disminuyó votos. Esto es el principio de un proceso que ya vivió la concertación Partido por la Democracia, que pasó a socialismo democrático y quedó ninguneada en la primaria oficialista donde gana Ayer Jara. Y esto es un proceso mundial. Es decir, los partidos tradicionales de derecha e izquierda finalmente entran a un debilitamiento total que empieza por la fragmentación, la división, hasta que quedan reducidas a su mínima expresión. Digamos, dicho eso, también hay que decir que en política, digamos, ningún partido fallece y queda enterrado, sino que siempre está la posibilidad de que resurja. Mm. Los partidos políticos representan muy bien el ave fénix, que es esa suerte que lo destruyen, pero vuelve a surgir. Y así pasó con la democracia cristiana, que mantiene senadores, con el PPD también, que mantiene senadores, ¿ya? Digamos, pero otros o sea, lo van perdiendo, el Partido Radical, por ejemplo, qué sé yo, y otros partidos. Pero hoy día está pasando a la derecha y este es el inicio. O sea, digamos, Perdón, la Guillermo, derecha... ¿el inicio o es el fin? Porque No, es, inicio. ese es el ciclo político, ese ciclo político de recambio de fuerzas políticas y rebaraje comenzó con la izquierda, con la concertación, que era Sí, más evidente por el Frente Amplio y hasta tener un presidente que representaba el Frente Amplio con el Partido Comunista. Y el recambio en la derecha tradicional comenzó más lento. De acá te pregunto, ¿es el inicio para la derecha tradicional o no. es el fin del ciclo de la derecha No, tradicional? es el inicio, es el Ok. inicio. O sea, el inicio, o sea, tú piensas que hoy día en Chile Vamos tenemos Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, altacitos amarillos, demócratas, dependiendo de lo que se te quiera discutir, ¿ya? Y están recién en el inicio. Y por eso la fuerza de Kass, por eso la fuerza de Kaiser, y por eso Parisi, ¿ya? Como una cosa extraña dentro de esta lógica. Es decir, hasta hace mucho, o sea, para muchos, incluso en el extranjero, para la izquierda en general, para el progresismo de izquierda, casi es de ultraderecha, ultraconservador, y le ponen el ultra, el ultra, el ultra, y sucede que acá saca votos, o sea, más allá que Casa haya morigerado o no su discurso, su propuesta, finalmente ya está aceptado dentro del tema. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema que no resulta ser, como ser menor, de que hay una derecha tradicional que pasa por una crisis hoy día. El tema está en que la izquierda tradicional va mucho más, ya lleva tiempo, o sea, tiempo de espacio ganado, en este proceso. Y probablemente hoy día el socialismo democrático va a tener que enfrentarse cómo va a actuar en esta campaña de Jara en segunda vuelta, porque la campaña de Jara va a estar muy marcada por el Partido Comunista, ¿ya? Para Jara lo lógico es tomar esta campaña y polarizarla, y sacar a Pinochet otra vez, qué sé yo, y el vínculo de la familia de Kass con Pinochet y todo, y todas esas cosas. Pero eso significa en la práctica también que al polarizar, empieza a haber un problema. Entonces, para Jara sabe que no puede ganar porque no tiene de dónde sacar votos. A París le puede sacar un porcentaje de votos, cualquiera que este sea, pero aun cuando le sacara a todos no le alcanza. ¿Ya? Entonces yo diría, ahí hay un problema donde para Jara su objetivo de campaña es evitar que Kass gane por mucho. Ojalá Kass, si gana la segunda vuelta, gane como por 50,1, porque eso valida la oposición, o sea, la oposición que van a hacer ellos. Mientras menos votos saque Kass, más fuerte va a ser la oposición. Si casi ganara la segunda vuelta, suponte por sobre un 60%, la oposición quedaría minimizada. Y eso facilitaría en la práctica la negociación al interior de las derechas. Si Kass saca poco, las derechas van a salir los personalismos que van a obstaculizar las negociaciones con Kass, con siendo presidente. Entonces, ahí hay un tema de estrategia que no resulta ser menor respecto a cómo se estructura y cómo se proyecta. No es solo ganar, sino que por cuánto ganar en el caso de Kass. Voy a ir a Claro. Jara, pero me voy a concentrar para ir en orden con el tema de Kass y te preguntaba el voto Parisi. En relación al análisis que hacíamos de Parisi, que apuntaba a esta clase media, ahogada, que vio que la movilidad social se estancó en Chile, etcétera. ¿Es necesario que Parisi abiertamente
diga que apoya a Kast o bastaría con que Kast elaborara un discurso adecuado para esa clase media que necesita que le prometan nuevamente que va a haber movilidad social, meritocracia y que va a haber ¿cómo se llama? Un alivio para las cargas que tiene. A ver, yo diría que eh, a Parisi no le puede importar, o sea, y sería raro que le importara, negociar ni con Jara ni con Kast. Claro. Ya, consiguió un 20% de la votación, además consiguió 14 diputados, casi el doble de lo que tenía antes, ya, que un poco menos del doble. ¿Ya? Digamos, ahora, los diputados anteriores, para aquellos que no lo saben, que era del Partido de la Gente, con los partidos con más militantes, finalmente todos renunciaron al partido y se quedó sin diputados, ¿ya? A Entre excepción de uno. paréntesis, Guillermo, ¿por qué el electorado no le castigó eso? Eh, Yo diría por culpa del otro candidato, en Ah, ya, realidad, ok. o sea, el tema está en que él ha sido coherente, es decir, como lo acusaron de que debía pensión de alimentos, la pagó, ¿ya? Que si yo, o sea, dio la cara con eso, a la lejanía, por supuesto, pero dio la cara, es lo que tú quieres, pero yo diría que está más preocupado de las propuestas y siendo París uno que molesta a la izquierda y derechos tradicionales, claramente se lleva el voto de varios, de esa clase media que tú dices emergente o que está sin la ayuda del Estado directa, claramente lo recibe. Entonces, yo ahí veo que hay un tema con eso. Ahora bien, eh, a Kass y Jara no le interesa conversar con Parisi porque más allá que tengan la gana o la voluntad de hacerlo, el costo de transacción es muy alto. Parisi es economista, comercial, ha hecho su vida alrededor de todo eso, por lo tanto, te va a colocar un costo de transacción muy alto. Es como ir a negociar con Trump. O sea, negociar con Trump, el costo de transacción es muy alto. Entonces yo diría que nadie va a hacer. Lo que sí van a hacer va a ser conversar con algunos de los diputados que tiene Parisi. Y lo más inteligente en términos estratégicos que podría hacer Kass es tomar qué ideas de Parisi las puede tomar e incorporarla en su propuesta para poder llegar a ese electorado que a él le interesa. Y que naturalmente ese porcentaje de electorado vote por Kass en virtud de esas ideas. Ahora, eso va a depender de Martina Rau, que está a cargo de la campaña de Kass, ¿ya? Y de cómo, porque van a hacer todo, mira, imagínate lo que van a hacer. Martina Rau está a cargo de la campaña y va a ser todo institucional porque va a sumar a gente de Chile Vamos, a Renovación Nacional, a Evópolis, pero en términos institucionalizados. ¿Ah? Y yo creo que esa es, no sé si una trampa, pero va a complicar las cosas porque quiere que las directivas designen a quienes van a ir al comando de casa. Las directivas. Toma la directiva de Renovación Nacional, ¿ah? Y solamente busca en Google, ¿ah? Cuántos cuestionamientos tiene al interior del partido. Claro. Bueno, además Claro, van a elecciones, en fin. claro, lo mismo con la UDI, lo mismo con Evópolis. Demócrata ya dijo que no apoyaba a Kast, pero en política pueden cambiar de opinión. Sí. La- Amarillos también, y todos están esperando cuál es la oferta que va a hacer. Y lo que ha dicho Kast, ¿sabe qué? Ordenemos esto. Ustedes definen quiénes son los negociadores acá, quiénes van acá, y acá arreglamos esto. Y los deja amarrados institucionalmente. Entonces, los partidos van a tener un problema porque se dicen que no, van a quedar fuera, lejos del poder y no van a tener acceso a ningún cargo para preparar las próximas elecciones. ¿Ya? Entonces, créeme que el diseño va a ser irrelevante. Lo que pase entre hoy día, el lunes que estamos grabando, ¿no es cierto? Hasta el miércoles o jueves va a ser fundamental para poder saber cómo va a estar la campaña de la derecha, para poner de acuerdo a todos estos actores, ¿ya? Que están dando vuelta alrededor de esa posibilidad de poder que hoy día está representada por caso. Vámonos con el tema de Jara. Tú hablabas de lo mejor que le puede pasar a París, y no lo mejor, pero una estrategia podría ser tomar algunas propuestas de París. ¿Qué hizo Jara el día domingo? Empezó a hablar de algunas propuestas de París y que le parecían Mm. bien. ¿Saca algo Jara con hacer eso? ¿Saca votos de ahí? ¿De dónde va a sacar votos Jara? ¿Y de qué se tiene que vestir en esta oportunidad? ¿Se tiene No, que vestir de izquierda, como a lo mejor me imagino que el Partido Comunista va a empezar a presionar para que suba la votación del 26,8%? ¿O tiene que seguir vistiéndose de esa centroizquierda que no existe? yo creo que ellos van a seguir vistiéndose de esa centroizquierda, pero yo insisto, para Jara lo fundamental es
preocuparse de que Kast no saque, no tome votos. Para Jara y un voto a París, o sea, subir del 27 al 30, 32, cuando mucho, ya de alguna manera. Y lo otro que yo creo que va a ser un fenómeno y que puedan subir los votos nulos. O sea, es decir, vamos a llamar a votar nulo porque en el fondo la polarización va a ser evidente. O sea, y Jara lo dijo, son dos modelos sociales distintos. Y ya con eso coloca la polarización ahí sobre la mesa. ¿Ya? Y esa polarización, yo diría, creo que es una mala idea de estrategia de Jara, colocar esa polarización porque nadie está pensando en dos modelos sociales distintos, está volviendo las cosas a los años 60 a 70. Esa es una idea del Partido Comunista. No son dos modelos sociales distintos. Si no entienden que a nivel global hay un solo modelo de sociedad, que es basada en el capitalismo, que hasta China, el Partido Comunista chino lo entiende, ¿ya? Es decir, porque ellos o sea, ni siquiera plantean un comunismo a la China, están planteando un comunismo a la cubana o a la venezolana, ¿ya? Claro, pero Kast también habló, y por primera vez lo repitió 2 veces el domingo, de que acá hay dos modelos de sociedad. Lo que pasa es que me da la impresión que están definiendo esos dos modelos de manera distinta. Es decir, No, Kast está planteando dos escenarios, dos modelos, con la candidata al frente, continuidad de este gobierno, etcétera. Y cuando Jara habla de dos modelos, está hablando de otra cosa. Entonces, no están hablando de lo mismo. No se autodefinen igual. Eso es lo que, la sí, impresión que dejan. sí, pero ahora, pero ese elector que va a dar el triunfo en segunda vuelta, quizás esa distinción no la sabe capturar, no la sabe captar. Entonces, si o sea, el tema de Kass es cómo tener una estrategia donde no aparezca como parte de la ecuación de polarización. Ya. O sea, es decir, si Kass cae en el tema de Pinochet, la dictadura, ha tenido desaparecido, etcétera, y lo dejan ahí atrapado, y nadie lo sale a defender para sacarlo de ahí. O sea, en la forma en que maneje, porque finalmente su electorado está en lo que están mirando a futuro. O sea, digamos, mirar para atrás no me coloca plata en el bolsillo para decirte los términos prácticos. ¿Ya? O sea, mirar para adelante sí, me da expectativa de que yo tengo plata en el bolsillo. Pero Pero mueve eso, la aguja el tema de Pinochet porque no, ya leyendo algunas entrevistas a algunos voceros del Frente Amplio volvían a hablar de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. ¿Mueve la... ¿Importa esa agenda? no, Aunque lo no, haga mal, Kast, en el sentido que, aunque responda mal, aunque se enrede, que no debiera, porque no. es una candidatura más madura ahora, pero aunque respondiera equivocadamente, ¿mueve algo la aguja esa agenda? No de forma significativa. Claro. No de forma significativa. O sea, a esa aguja le puedes triplicar a casi que en vez de ganar con el 56% gane con el 55%, por ejemplo. O sea, pero no la mueve de forma significativa. Hoy día no, o sea, no, el Partido Comunista acá está en problemas, la izquierda está en muchos problemas. O sea, o sea, Jara, o sea, es evidente al sacar un 26, 27%, que está lejos del 35% que se había colocado como meta, quiere decir que el piso bajó y que puede seguir bajando. Ya, o sea, es decir, Pero déjame plantearte lo siguiente, Guillermo. El comunismo es una ideología que en el mundo ha fracasado. Se supone que era el fin de la historia, ¿no? Ujú. En los 90. Eh, Que tenga Chile una candidata comunista y que obtenga un 26,8% de votos, se puede considerar un fracaso. Se puede considerar quizás un fracaso desde el punto de vista de lo que fue la concertación, sí, en pues. el sentido de que Jara es la constatación de que ya no existe la concertación y que es un grupo político, el socialismo democrático, en retirada. Pero en el 2025, tener una candidata comunista en Chile, cuyo partido se declara marxista-leninista, en lo personal, tú puedes estar en desacuerdo, me dice, tener 26,8% de votos me parece un éxito. En una situación improbable con una candidata que trató de esconder un poco su ideología, pero milita en el Partido Comunista de los 14 años. Es decir, me parece un éxito y me parece increíble que tenga tan alta votación como Yo, comunista, digamos. No, muy es bien, que, vamos. ya, vamos. Es que tú estás haciendo una derivada que no necesariamente es cierta.
Ok, Esa derivada tiene que ver con el hecho de que todos votaron por Jara porque es comunista y que los votos que tiene Jara actualmente es porque es comunista. Y yo te diría que eso no soporta mucho análisis. El comunismo en Chile tiene históricamente entre 6 y 8% de electores, que gente, ya colócale que lo mejor de los mundos, 10%. ¿Ya? Y lo que ha hecho el Partido Comunista es aprovechar la cohesión doctrinaria que tiene, derivada de que son la copia fiel del Partido Comunista Soviético de principios del siglo XX, claro. ya marxista-leninista, como tú señalas, y que ellos son disciplinados y aprovecharon, y si es que no cooperaron, para la crisis del PPD, la crisis del Partido Socialista, para la crisis de la democracia cristiana. ¿Ah? Recordemos que la democracia cristiana acá era de centro izquierda, cuando la alemana es de derecha o centro derecha, ya, que se dio Paz Pereira en Bolivia, de esa democracia cristiana. Entonces, yo diría que el Partido Comunista ha maximizado al, al máximo su calidad de grupo minoritario ordenado y disciplinado. ¿Ya? O sea, es decir, mira los ministerios que tomaron ahora en el Frente Amplio que viene de una vertiente anarquista, o sea, es decir, no viene de una vertiente marxista, no, viene de una vertiente anarquista que tiene otros elementos formativos distintos, ¿ah? Y que no pierden el foco. O sea, es decir, hoy día el gobierno eh, dirás lo que tú quieras sobre los ministros, el propio presidente, pero han ido avanzando, colocando reglamentos, ocupando el espacio público, definiendo un montón de cosas, ¿ah? Para poder cumplir su objetivo de matar el neoliberalismo. Entonces yo diría, o eliminarlo. Y en ese sentido, yo ahí encuentro que hay un problema, digamos, garrafal. El Partido Comunista se está adueñando de este 27%, cosa que no es verdad. ¿Ya? Entonces, el Partido Comunista de la sombra, desde que no lleva ninguna bandera a las proclamaciones de Anet Jara, se está adueñando de este 27% y esa es la razón. O sea, es la razón por la cual Janet Jara no ha renunciado ni congelado su militancia. Janet Jara es miembro del Partido Comunista desde los 14 años. Actualmente es miembro del Comité Central del Partido Comunista. Yo tengo amigos comunistas, por si acaso, o sea, como créeme que no hablo también de una situación en la antípoda, sino que tengo amigos comunistas que han dejado el comunismo y otros que se mantienen adentro, pero son personas que son muy fuertes en la coherencia doctrinaria. O sea, son muy bien preparados en la coherencia. Repiten siempre lo mismo, dicen que siempre yo le digo, pero tú me dices esto. ¿Ah? No, es que la plusvalía todavía es el centro, el motor para poder llegar a conflicto social, que si yo ahí entonces, efectivamente, yo diría, el Partido Comunista lo que está haciendo ha sido la mayor estrategia de su vida, que es apropiarse de una votación que no tiene y que donde está preocupado particularmente de que el resto de la izquierda no vuelva a resurgir por mucho rato. ¿Ya? El Eso es. partido, ¿quién gana la izquierda siguiendo la línea de lo que tú dices, Guillermo? ¿Quién se impone en la izquierda? Partido Comunista, Frente Amplio y luego desapareciendo el socialismo democrático o al revés, Frente Amplio, Partido Comunista, Socialismo Democrático. Y además te agrego un detalle. En esta elección, producto de que los temas prioritarios eran otros, comparados con las del 2021, desapareció la agenda progresista. Es decir, la agenda woke. Nadie hablaba Sí. de todes ni de un montón de aspectos culturales que lleva esa agenda. Y el Frente Amplio hoy me cuesta diferenciarlo, hoy en las propuestas de la candidata, me cuesta diferenciarlo del Partido Comunista. Entonces, aquí quién se fortalece, quién salió ganando y quién desaparece. Yo creo que desaparece el Frente Amplio, no obstante no, o sea, desaparece, pero va a ser gradual y no invasivo, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista necesita Frente Amplio, la intelectualidad del Frente Amplio. O los ¿Ya? jóvenes del Frente Amplio también. Claro, pero que son intelectuales, pero son intelectuales en la frontera del conocimiento. ¿Ya? Claro. Entonces, claro, ellos, por ejemplo, ellos son capaces de argumentarte con métodos científicos de por medio por qué digamos, cuidar el medio ambiente y no hacer ninguna explotación de recursos naturales nos va a llevar a una sociedad feliz. Porque la categoría que ellos usan es una sociedad feliz, la felicidad, que sé yo, en fin, el amor, los abrazos, etcétera, eso va a ser nuestra felicidad. De punto de vista, desde Aristóteles en adelante, la primera cuestión es procurarse el alimento.
No, pero si cuidamos el medio ambiente, ¿ya? Eso es fundamental, eso es primero que nada. ¿Ya? Y eso mucha gente se lo cree, y se lo cree hasta el minuto, hasta cuando llega a pasar hambre. Ahí empieza a cuestionar recién. Pero esa intelectualidad que está en los extremos, en las fronteras, es lo que alimenta al Frente Amplio y es lo que sostiene el Partido Comunista. Porque Frente Amplio, tal cual le pasó a Podemos en España, no va a tener ninguna chance de alianza, digamos, potente, con un partido que tiene raíces históricas y además control territorial en algunas partes y tiene acceso a los jóvenes y mantiene los cursos de adoctrinamiento. Entonces, el Frente Amplio no, porque el Frente Amplio es terriblemente elitista. Solamente se junta con los que entienden el problema real. ¿Ah? Vamos, y ellos parte de la base que ellos sí lo entienden y el resto, como tú, como yo, no No logramos lo percibir entendemos. cuál, no entendemos. ¿Ah? Y eso, y así aparecen varios de gente del Frente Amplio que tienen autores que ellos siguen y que están en la frontera del conocimiento. En ciencias sociales estoy hablando y también en economía. ¿Ya? Entonces, y hacen mucha fuerza con eso, pero el mundo woke todavía existe, todavía está vigente, pero lo han escondido porque no saben cómo defenderlo y no tienen quien lo defienda además. Claro, pero ¿quién avanza acá, por lo menos en el Congreso, como fuerza política? ¿El Frente Amplio con el Partido Comunista o Sí. la centroizquierda? Porque leía unos titulares que decía que el Frente Amplio junto con el Partido Comunista retrocedieron en pos de la centroizquierda en la Cámara de Diputados, no, pero los números son menores. No, no me queda tan claro ese titular, Guillermo. No, no queda claro. Lo que sí es cierto es que la democracia cristiana, el PPD y el Partido Socialista lograron sortear esta ola que ya le había sido negada en las primarias oficialistas. Ya. ¿Ya? Lograron sortear. El Frente Amplio, digamos, ha tenido que pagar el costo de un mal gobierno, una mala gestión de Boris. Es decir, los temas de corrupción no han pasado desapercibidos para parte importante del electorado que antes era cautivo del Frente Amplio. El hecho de que hoy día la votación de Jara sea menor incluso a la aprobación de Boris, o incluso te quiere hacer una relación más compleja con lo que fue lo que sacaron en el apruebo, ya, de la primera convención constitucional, claro, o sea, han ido perdiendo votos. Y ahí yo te insisto, hay una alianza funcional y mutuamente de cooperación o de mutua cooperación entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Ah? El Partido Comunista sabe que tiene que luchar por sobrevivir, o sea, el Partido Comunista no tiene mucho que afán, es decir, cuando llegó Frente Amplio al poder, ¿ah? El Partido Comunista ahí está, ¿y con qué ministerio se quedó? ¿Ah? ¿En qué cosa, dónde se ubicó? ¿Ah? Le hicieron cometer errores al Frente Amplio, pero por montones. ¿Ah? Presionaron a Boris en febrero, un mes antes de que, digamos, asumiera. Entonces, yo diría, acá ¿quién tiene una mejor estrategia o sabe cómo adecuarse mejor a los procesos que tiene alrededor? Es el Partido Comunista, no es el Frente Amplio. El Frente Amplio es una élite intelectual, no es un movimiento de calle, no es un movimiento de la base, no es intelectual. Chile Vamos, ¿se termina, Guillermo? No va a Evópolis tener que está a punto de recomponerse. desaparecer, UDI pasa a Renovación Nacional. ¿Se termina Chile Vamos? ¿Cambia de nombre? ¿Van a haber otras fuerzas políticas de acá a 4 años más? Porque bueno, todavía tienen fuerza parlamentaria. Yo creo que va a depender, a ver, en parte cómo supere los personalismos dentro de Renovación Nacional y Evópoli en particular, y la UDI, perdón. Los personalismos ahí son muy potentes, hay personas que se odian entre medio por razones personales, familiares, que sé pero no ideológicas. Entonces, yo diría, el único que plantea una visión más ideológica y distinta es probablemente el pensamiento de Desbordes y de varios seguidores dentro de la Renovación Nacional. Una derecha social distinta, qué sé yo, que abraza o acaricia al menos una socialdemocracia a la chilena, ¿ya? Pero en verdad, yo diría el proceso de Chile Vamos va a ser muy autoflagelante, es decir, después de haberlo tenido todo, de haberlo tenido todo mejor, décadas pasadas, o sea, de haber podido tener todo ahora, que vamos a tratar de ver qué cosas se puede agarrar, yo tengo el alcance en la mano, yo creo que va a ser un proceso complejo. Ahí, la derecha, esa derecha tradicional, yo creo que va a tener que volver a nacer
pero con los parámetros de ahora, es decir, con la meritocracia de por medio, con una serie de otros elementos que es necesario. Y en eso puede cooperar muchísimo CAS, ¿ah? Digamos, porque va a colocar, CAS hoy día llega también, no solamente por la crisis de la derecha, sino también por un proceso mundial donde se requiere más orden, más allá que tengamos acá el tema de seguridad, pero se requiere más orden, se requiere tener una mayor visión, y ahí tiene que ver también un mayor liderazgo de cómo se conduce el país y cómo se conduce el país en las relaciones internacionales. Guillermo, también algo que no he escuchado a los analistas, pero junto con este declive de Chile Vamos, también muere el piñerismo, me imagino. Sí, yo diría que el peñorismo entra, Perdón, va a sonar fuerte, pero en el fondo el piñerismo muere con Sebastián Piñera. sí, esencialmente sí, Claro. digamos, porque los demás fueron malos imitadores de Sebastián Piñera. O sea, tener la lógica de Piñera sobre qué cosa hacer y cómo hacer y a quién pedírselo, no hay, yo creo que alguien, probablemente alguno de los hijos o hijas de Piñera te hubiese tenido al menos un atisbo para decir por acá vamos y probablemente prepararse para eso, porque tener la mentalidad de Piñera, que dormía poco, que o sea, si iba a hacer algo, le gustaba saber más que el otro, que tenía una mentalidad de sentido país, desde su perspectiva, con todo lo que había sido su carrera política. Entonces, claro, o sea, yo en algún minuto pregunté a algunas personas si podía tener acceso a lo que Piñera estaba trabajando, o sea, para poder entender cuál era la dinámica de su mente en ese minuto. Tú bien decías, es decir, en la segunda campaña presidencial él se enfoca en la clase media. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, ahora, ¿en qué se está enfocando ahora? O sea, ¿cómo veía que venía el mundo? O sea, estamos hablando de una persona, al igual que otros que son parte del 1% de la mayor riqueza del país, sabe lo que se discute en Davos, o sabe lo que se discute en los principales centros de pensamiento internacionales. Te voy a unir, nos escapamos un poquito del resultado electoral, pero precisamente quizás esa era una de las debilidades de lo que se le pide hoy a la derecha. ¿En qué sentido? En que Sebastián Piñera representaba también esa agenda globalista porque él se codeaba con estos empresarios que finalmente el multilateralismo los ha beneficiado, porque al final son dueños del mundo, Ujú. ganan más que el PIB de algunos países. Entonces, Exacto. esa es la agenda también a la cual se sumaba Sebastián Piñera y esa es la agenda también a la cual se sumaba Chile Vamos. Y esa es la agenda también que ha traído beneficios para Chile, pero hoy mirando desde los extremos, también ha perjudicado al crecimiento de Chile y ha perjudicado esta movilidad social chilena. Entonces, claro, él tenía esta visión porque también era su grupo, digámoslo de alguna manera así, era el Claro. grupo con el cual se codeaba en Davos, se sacaba fotos con Bill Clinton, con Al Gore hablando de que el mundo se va a terminar si no hacemos algo por el cambio climático, quienes presentaban todas estas situaciones que pueden ser complicadas como de emergencia internacional. Entonces, Claro, el no tener a Sebastián Piñera quizá como liderando a Chile Vamos tradicional, se les produjo este desvío o esta falta de anclaje y hoy el no tenerlo a lo mejor los ayuda a volver a renacer con las necesidades reales de Chile. Si es que claro, defienden los pero, principios de derecha, no lo sé. claro, pero eso significa lidiar con los huérfanos, viudos y viudas de Piñera al Sí, interior de Chile Vamos. Entonces, yo diría, hay una falta de contenido doctrinario de esta exacto. derecha que Chile Vamos perdió en el camino. Ya, y finalmente se transformó en la personalización. Piñera era la personalización del poder y la doctrina de Renovación Nacional. Exacto. Pero al otro lado tenía a Carlos Larraín, que era el otro que también imponía sus cosas y que finalmente Carlos Larraín, cuando Piñera es presidente, finalmente ya da un paso al costado, pero reclamaba cada vez que podía. Y ¿Ya? que le dio el voto a Casta, ¿eh? Fue de los Por primeros eso, de por eso Renovación digo, Nacional que había, claro. Guillermo, algunos detalles. Los alcaldes no traspasan votos al candidato, ¿ah? No hay una no. línea directa entre el alcalde de un sector político a los votos de diputados y además de los candidatos presidenciales. No, 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 no hay. A lo más el voto duro que ellos tienen, pero que normalmente es poco, no es sustantivo, no, porque le creen más en la comuna frente a otras problemáticas, pero no, el voto ya no es tan traspasable como lo era antes. Si votan por mí, no, ya no pasa eso. Lo otro que a mí me llama la atención de algunos detalles de esta elección es que en un mismo distrito salieron electos candidatos que son de polos opuestos. Es decir, mira la elección de Valparaíso, donde sale Carol Cariola,
pero a la vez convive con Arturo Esquella. Entonces, ¿eso acaso no te refleja la polarización política o te refleja otra cosa? Yo creo que, no, a mí me refleja la idea, o sea, porque de hecho la derecha en varias circunscripciones apostaba, en la que se cogían cinco, apostaba que era 4 por 1, Sí. donde eran binominales era 1 y 1, si es que no 2-0. ¿Ah? Y sucede que nada de eso pasó. Nada de eso pasó. O sea, como se mantuvieron los 3-2 en algunos casos, hubo un cambio que antes eran tres digamos, de oficialismo, digamos, y dos de oposición, cambió tres de oposición, dos de oficialismo. Pero nada de eso pasó. Entonces yo te diría acá, em, em, hay una expresión en el Senado particularmente de un cierto equilibrio. Hay que dar cuenta también de que la gente separa mucho lo que es la elección presidencial con la elección, o sea, el voto es cruzado hacia abajo. O sea, digamos, O sea, Senado, separa diputados. todas las, digámoslo así, separa todas las elecciones. El de alcalde, que fue hace muy poco, porque fue hace un Claro, año, claro, con los GOR, etcétera, es una elección, parlamentario exacto, es otra elección, claro. candidato presidencial es otra elección. Nada suma con nada. Exactamente. Entonces, claro, porque es un voto pragmático, está buscando resultados, no está buscando ideología. ¿Ah? Y por eso digo, volvemos a los inicios, es decir, la linealidad de la izquierda y la derecha no existe, es un imaginario nuestro. O sea, tú puedes estar sentirte, por ejemplo, yo puedo decir, oye, yo siempre he votado por la derecha, pero me encanta esa cosa de la PGU. Me Por fascina, o sea, ejemplo. y debiera aumentar la PGU, ¿ya? O sea, yo con siendo derecha no tengo problema, o sea, supuestamente, culturalmente, no tengo problema en aceptar muchas cosas de la izquierda, y la de izquierda también de derecha. O sea, cuando tú tienes una China que tiene un Estado capitalista, que jamás en ningún libro existía eso, o sea, y un Estado manejado por un partido, un partido que la cantidad de militantes es menos del 6% de la población. ¿Ya? O sea, es decir, el Partido Comunista Chino tiene 90 millones de militantes. Claro, para nosotros es una enormidad, pero son 90 millones entre 1.400. Es decir, no todos los chinos son comunistas. Partamos de esa base. Pero Entonces, tampoco pueden ser otra cosa, porque es un exactamente, régimen totalitario, así que claro, va a claro. ser. Entonces, sí, está concentrado el poder, pero con el poder concentrado todos los demás son capitalistas. Un capitalismo de Estado. Eso que no existía en ninguna otra parte. Entonces, yo diría, o sea, las cosas han cambiado, digamos, han evolucionado de tal forma, no me gusta usar la palabra cambiado, han evolucionado de tal forma que es necesario saber adaptarse. Y los partidos de derecha acá no se han sabido adaptar. Los partidos de izquierda tampoco, y ahí surgió el Frente Amplio. ¿Ya? Desde las propuestas anarquistas iniciales, ahí surge convergencia social, ahí surge revolución democrática, ¿no es cierto?, comunes, y en la derecha tampoco han sabido evolucionar. Y ahí finalmente se incrusta Kast y particularmente Kaiser. El libertario puede crecer. Sí, sí. Sí, O sea, si tú me preguntas hoy día, yo diría que lo próximo, digamos, y probablemente digamos, podríamos hacer programas sobre eso. ¿Quiénes van a ser los candidatos de 2030? Entonces vamos a tener a Parisi, vamos a tener a Boric, y vamos a tener a Kaiser. ¿Quién más? Capaz que Artés, pues, que una de esas, qué sé yo, claro. Marco Enrico Minami, qué Bueno, sé yo, es que si siguen devolviendo esa cantidad de plata por votos, bueno, es un emprendimiento de bajo riesgo. Guillermo, el rol de los medios tradicionales. Parisi fue prácticamente ignorado desde un principio, eso es real. Él, claro, él siempre en contra del establishment y todo, pero hay que ser honesto en esto. Prácticamente lo ignoraron al principio. De hecho, a Kaiser también. Y hubo harto reclamo de por qué no lo invitaban a los debates. Solo debatía Jara, Cast y Matei. Y a Parisi prácticamente lo ignoraron. Si uno ve la cantidad de apariciones en entrevistas, Parisi está bastante lejos de lo que hizo Matei y Cast. ¿Qué tan importante entonces son los medios tradicionales hoy? O sea, yo creo que son muy importantes y resguardar el acceso a la información, a la libertad de expresión y particularmente la relevancia que tuvo los debates de Anatel, de Archie, el debate que hicieron los canales, la propaganda política obligada que te muestra a los candidatos, más allá de los sesgos, los medios de comunicación y los periodistas. O sea, yo siempre alegaba con algunos periodistas decían, oye, desde marzo me están preguntando cómo va a salir segunda vuelta, ni siquiera había primaria ni el oficialismo, no sabía si era Claro. oposición, y ya en los medios, digamos, colocaban la idea de que iba a haber segunda vuelta.
Eso tiene efecto en el comportamiento electoral. ¿Ya? O sea, eso no es gratuito y la encuesta le daban con la segunda vuelta, segunda vuelta, segunda vuelta. ¿Ya? Entonces, yo creo que acá hay un efecto, yo diría, beneficioso en términos de que tenemos mucha información, pero también pernicioso en términos de que te condiciona el pensamiento político y la conducta política y, por tanto, la conducta electoral. Claro, y de todas maneras hay una estadística que dice que 52% de los electores, fue previo al domingo, no vio la franja electoral. Me parece que los debates sí fueron más importantes, Sí, porque uno de cada tres o cuatro cambiaron el voto según desempeño en los debates, sí, pero también ahí estaban todos. Es decir, exacto. ahí se cumplió con que todos tuvieron la misma oportunidad. Entonces, me parece que los debates son más relevantes versus la franja política obligatoria de los canales tradicionales, porque parecería ser que pasa que no se ve y además que el mensaje es muy corto por lo demás. Sí, Muy publicidad, mucho sí, marketing. sí, y además, o sea, el otro problema que yo veo es que eh, las, eh, los gremios, los agrícolas, no sé, qué sé Mm, yo, los cerveceros, los lecheros, en fin, todo tipo de gremios, invitan a los candidatos para que le dé certeza a ese gremio. O sea, ese sí. es un lobby encubierto, ¿ya? O sea, y lo invitan en virtud de eso. A mí me parece, porque la ciudadanía queda fuera de eso, ¿ya? O sea, entonces los salmones, por ejemplo. Como ya allá aceptaron la invitación, tenían que hablar sobre qué iba a hacer ellos con los salmones. Entonces, esta suerte de buscar certezas, cuando en realidad hay que construir futuro, o sea, certeza para que lo tengo, para lo que yo tengo, cuando en realidad hay que construir futuro, a mí o sea, que me hace ruido al menos, en términos de eso. Me parece lo lógico que los candidatos se desplieguen en el territorio, todo lo demás, etcétera, y hayan las presiones públicas necesarias para que conciten la atención necesaria, y del ciudadano para que se informe adecuadamente. O sea, pero Guillermo, pero yo te preguntaba por los medios tradicionales, porque París y principalmente su campaña y darse a conocer ha sido a través de redes sociales, medios no tradicionales, hablemos así. Bueno, en esta oportunidad además hizo campaña en Chile. Imagínate que la otra vez sí, estaba en Estados Unidos. O sea, él claro. era un candidato online, una cosa así. Entonces la pregunta es si sigue siendo tan importante los medios tradicionales, más allá de que se rijan por otros códigos de ética desde el punto de vista de la información. Pero la pregunta es si pasan a ser, perdieron importancia. Y en segundo lugar, te quiero preguntar con respecto a las primarias, porque uno de los problemas supuestamente para la derecha es no haber ido a primarias, pero resulta que no me pareció, yo siempre planteé que no me parecía tan grave en el momento en que vive la derecha, teniendo una corriente política que favorece los lineamientos de la derecha y teniendo en su momento, en este momento, liderazgos que eran fuertes. Igual Kaiser sacó casi 13%, no es poco para una fuerza política que se constituyó hace 6 meses. Entonces, en el sentido de que no siempre la primaria es tan importante per se para legitimar candidatos o para arrastrar más candidatos, El votantes, tema, perdón. sí, sí, el tema no es si hicieron o no primaria, el tema está que se enredaron en la definición de la primaria y eso es lo que los complica porque no tienen claridad estratégica respecto a qué cosa hacer primero. O Pero sea, no se enredó solo Chile Vamos, porque Republicano sí, siempre dijo que no. sí, y como En el Chile fondo los vamos, que se enredaron fueron Chile Vamos. Republicano nunca dijo que iba a ir a primaria. Chile Vamos claro, exigía las primarias. claro, digamos, y después tuvo que decirse. Entonces, o sea, el no ver el elefante en la habitación, es complicado. Y Republicano siempre fue claro en eso. No queremos primaria. No queremos primaria. Entonces, y además intentaron hacer una primaria, Muy extraña, muy extraña. no, por decirlo suave. No, que iba a hacer, No, no, fue muy una. rara. De hecho, te Sí, voy a preguntar, yo sé que tenemos que ir terminando, tú tienes miles de compromisos hoy día en entrevista, tengo muchos temas. La campaña de Matei sale quinta por una mala campaña, y hablemos ya que es una mala campaña, una campaña que nunca logró posicionarse, leyeron incorrectamente el tema del centro, leyeron incorrectamente el tema de que supuestamente el electorado solo quería acuerdos, consensos. ¿Fue una mala campaña o estaba destinada Evelyn Matei a salir quinta producto de que representa a la derecha tradicional? chuta. A ver, es que es difícil responderte. O sea, si tú me preguntas desde el punto de vista analítico, yo creo que estaba destinada a perder.
Ya. ¿Ya? Eso basado en el análisis, es decir, de las corrientes, de lo que pasa a nivel mundial, de lo que pasa a nivel local, de la comparación entre los tipos de liderazgo y el impacto que tenía en la ciudadanía. ¿Ya? Estaba destinada a perder. Está destinada a perder además por los equipos que la acompañaban, que eran diversos, distintos, o sea, Sí. cuando tiene 11 voceros diferentes, que no funciona, los cambios dentro del equipo. Entonces, cuando pasa eso, faltó liderazgo, faltó conducción, definitivamente. O sea, si hay algo que no le copiaron o que no heredaron el piñerismo, para decirlo positivo, ¿ya? Fue la conducción. Entonces yo creo que eso es importante. Y lo otro es el hecho de que no obstante, o sea, perdón, lo otro es que no obstante, el programa de Matei es el mejor, si tú lo comparas con los otros. En qué Es sentido es el completo, mejor? no es Ah, más completo, completo. más integrado, con más puntos, con más detalle, con más medidas, es decir, con mucha más elaboración que el resto. ¿Ya? O sea, digamos, sin desmerecer al otro, pero yo diría, dentro de la derecha, como el mejor, y probablemente Matei tenía razón, los mejores especialistas estaban ahí y tenían los mejores equipos. ¿Ya? Pero claramente eso no basta. ¿Ya? Eso no basta. Guillermo, ¿cuánto influye el giro a la derecha que ha tenido el continente latinoamericano? ¿Cuánto influye tener a Trump en Estados Unidos con las corrientes en Chile para una posible, lo más probable, victoria de Kast en segunda vuelta y con esta victoria? Hablemos de victoria. Yo sé que las expectativas eran mayores, pero con esta victoria de la derecha en el Congreso que tuvo la más alta votación, dicen desde los 80, pero el punto es cuánto influye realmente, pues nosotros nos miramos acá localmente, pero tener a Trump en Estados Unidos y que todos estos países como Bolivia, Argentina, Ecuador tengan corriente derecha, ¿influye? Sí influye, porque facilita mucho para que Estados Unidos ocupe el garrote con nosotros. Digamos, y no la zanahoria. O sea, primero debemos entender, y acá entramos en una parte más seria, que para Estados Unidos, el Mar Caribe, el Océano Pacífico y América Latina, considerando América Central, el Caribe y América del Sur, es parte de la influencia legítima de Estados Unidos y cualquier cosa que pase acá afecta a los intereses nacionales de Estados Unidos y la seguridad nacional de Estados Unidos. Ya. Independiente que tú o yo estemos de acuerdo con eso es lo que piensa Estados Unidos. Y por eso se atreve a mandar una flotilla, ahora una flota ya, porque llega un portaaviones, ¿no es cierto?, Gerald Ford, y lo coloca en el Mar Caribe. Y con eso no solamente controla el tránsito, digamos, aéreo y marítimo de todo tipo de cosas, o sea, digamos, lanchas, aviones, radiofrecuencia, todo. ¿Ya? Pero además, cuando le pide a Maduro que se vaya, más allá que estemos de acuerdo con eso o no, ¿ya? Pero a su vez también le advierte a Petro, lo que le está diciendo Estados Unidos es que espérense un poquito que ya voy para allá. ¿Ya? O sea, ayer el domingo hubo un referéndum en Ecuador que Ecuador, le fue mal, que le sí, fue mal a para Noboa. reformar la constitución, pero además para volver a aceptar las Las bases, bases militares de Estados Unidos en Ecuador. exactamente, porque Estados Unidos necesita bases dentro de América del Sur. Le fue mal en Ecuador. Hay, lo voy a decir fue simple, en Perú todavía no sabemos qué va a pasar, incluso si va a haber elecciones abril próximo que estaban convocadas inicialmente. Pero el presidente de Perú dijo que va a las elecciones en julio del 2026, que él no se iba a quedar, pero bueno, hay que verlo. No, hay que verlo, Hay que sinceramente hay verlo. que verlo. Que de repente les empieza a gustar el poder, tú sabes, Claro, claro. se van Entonces, quedando. claro, entonces yo diría, Estados Unidos lo que está diciendo con ese despliegue, independiente de que le encontremos razón o no, porque no somos capaces de hacerlo acá desde la zona, de la región, Claro. te lo está diciendo directamente, como declaró que estaba feliz con el nuevo gobierno de Paz Pereira en Bolivia, ¿ya? Y lo único que quiere Estados Unidos es que Bolivia saque a los iraníes de ahí, saque la inversión china, y lo propio le va a pasar, si casi gana la elección, va a recibir un llamado de un funcionario del Departamento de Estado, Departamento de Comercio, para decirle, qué sé yo, que Estados Unidos quiere que su ministro sea estadounidense. Estoy exagerando mucho el Sí, sí, argumento, claro. pero digamos, Estados Unidos se siente en la libertad, en lo que es esta suerte de doctrina Trump, de poder presionar a los países bilateralmente conforme a sus necesidades. Entonces, el tema, la pena que yo siento es que ninguna de las candidaturas tiene una política exterior ni cómo vamos a mantener nuestra posición de negociación
con Estados Unidos, simultáneamente con China y simultáneamente con la Unión Europea. Una Unión Europea que Trump ha dejado en cuarto, quinto, sexto lugar dentro de las prioridades. Entonces, o sea, si no tenemos una mirada estratégica, da lo mismo que sea Kass o que sea Jara, porque Estados Unidos igual va a colocar el pie encima. El tema está en que debemos saber manejarnos antes que el pie nos llegue completo. ¿Ya? Digamos, para poder mantener, y créeme que tenemos espacio para eso, pero hay que negociarlo en términos estratégicos. Entonces, es complicado. el- si Estados Unidos, o Trump, piensa de que Chile le pertenece o tiene toda la influencia posible, vamos a tener, claro, mucha inversión estadounidense, pero China no va a dejar de comprar. Y Estados Unidos no necesita todo lo que nosotros exportamos a China. ¿Ya? Entonces, los equilibrios se nos rompen completamente. Y eso requiere una mirada mucho más tranquila, porque aquí Estados Unidos tiene intereses geoestratégicos en la cordillera de los Andes, en el estrecho de Magallanes, en la proyección de la Antártica, y volviendo a lo que le pasó con Ecuador, que el referéndum negó la instalación de bases navales, ¿dónde podría colocarla? ¿Ah? Tal vez en Chile. La pregunta la dejo, pero la verdad es que estaríamos nosotros en disposición de aceptar una base naval estadounidense acá, ¿ya? O sea, eso es una parte. Luego viene un tema de la economía estadounidense y es el tránsito lento pero persistente a la dolarización de las economías de América Latina, ¿ya? O sea, sí, yo creo que el primer país que se puede dolarizar y hay que estar atento puede ser Argentina, Claro, ¿ya? O sea, con por otras ejemplo. necesidades, sí. O sea, Guillermo, dime. recordemos que Ecuador y El Salvador ya están dolarizados, por si acaso. Claro, para terminar, y te libero, Kast en el 2021, 2021 hizo una muy mala segunda vuelta. La verdad que fue mala, no sé si el destino iba a ser igual una elección mayoritaria de Boric, pero hizo una muy mala segunda vuelta. En esta oportunidad, ¿Kast depende de hacer una buena campaña o tiene el triunfo casi asegurado? Yo diría que tiene un triunfo casi asegurado. Si el tema está, yo te insisto, si él gana por el 50,1 va a ganar, pero va a tener una oposición empoderada en minoría y probablemente en la calle. Ya, ¿Ya? O sea, su grupo por lo menos en la calle. Digamos, si gana por un 53-54, va a poder mantener espacio de negociación. ¿Ah? Si gana por el 50, sobre el 56%, ¿ah? Vamos, tiene espacio para cohesionar a los propios para poder seguir adelante y sacar transformaciones y negociar con lo que haga falta, particularmente en diputados, los diputados del partido de la gente. Partido de la Gente, claro, los 14 diputados. Es decir, no es Exacto. solamente en este ciclo electoral para la derecha ganar, sino que ganar con una distancia importante para asegurar, por lo menos en el primer año, una fuerza legislativa. Es más o menos eso Eso. el punto. No es solamente conformarse con ganar. No. Guillermo Holzman, analista político, Ah, director de Analítica Consultores y académico de la Universidad de Valparaíso, tratando de descifrar las elecciones. Tenemos muchos temas para ir desagregando números, etcétera, el voto inmigrante, una serie de cosas, preguntas como cómo es que Parisi gana en el norte si quien tenía el discurso más fuerte con respecto a la inmigración era Kast y también Kaiser y gana ya Parisi. me parece. Cuatro regiones. Bueno, muchas preguntas, pero bueno, el programa duraría 2 horas. Guillermo, te dejo invitado. Más adelante van a venir De cosas acuerdo. y nos reunimos en la entrevista de Nicole Rodríguez, Patreon. No se olviden de seguir apoyándonos en esa plataforma segura para que el programa siga existiendo. Guillermo, que tengas un muy buen día. Igualmente para tener gol. Un abrazo, buena semana. Chao, chao.